Hola, hola, ¿qué tal? Yo soy Fran, bienvenidos a este nuevo canal, de películas, de series. Y bueno, vamos a hablar de una película, de una serie. En principio vamos a empezar con la película y se trata de esta película. Es una película que ya es muy antigua, es una película para la gente nueva que todavía no conozca este tipo de cine. Es un cine de fantasía, un cine que recomiendo muchísimo. La película se llama Dentro del laberinto. Seguramente muchos de vosotros ya la hayáis visto, y para deciros a la gente que todavía no haya visto esta película que la vea porque es un peliculón. Pero bueno, en este vídeo no vamos a hablar de esta película, vamos a hablar directamente de una serie de Netflix que está en número 1, que a mí me ha parecido muy buena. Vamos a hablar un poquito de todo lo que está pasando con esta serie y vamos a ver si al final va a ser una serie para ti o no va a ser una serie para ti. Así que nada, como siempre digo, quédate y comenzamos después de la intro. Vamos allá. La serie se llama Él y Ella. Es una serie de Netflix y trata de una miniserie, un thriller psicológico en el cual yo creo que está, genial, está bastante bien. Vamos a hablar de los dos protagonistas porque son protagonistas que son muy conocidos. Vamos a hablar de las series que han hecho, vamos a hablar de la crítica, vamos a hablar de el director, que ya ha confirmado que puede que tengamos una segunda temporada. ¿Qué deciros? Después de todo esto vamos a hablar de lo que yo verdaderamente opino de esta serie. Empezamos con el protagonista, y el protagonista es Jon Bernthal. Es el protagonista de esta serie, de esta miniserie que se llama Él y Ella. Ha trabajado en The Punisher, ha trabajado en El Contador, en la primera y la segunda parte. Lo conoceréis más bien todos los fans de los zombies porque ha trabajado en The Walking Dead, en Daredevil como superhéroe, La Odisea, y bueno, tiene muchas películas. ¿Y qué decir de él? Pues el hombre, el chaval, un boxeador. Decir que como actor, pues a mí me gusta bastante. Ya cuando lo vi en Walking Dead, la serie de zombies, me gustó bastante, y en esta película yo creo que culmina un poquito más su papel. Yo creo que hace, como siempre, de tipo duro, que es más bien lo que sabe hacer el actor. Pues para que lo veáis de más cerca, es este actor. Y bueno, vamos a hablar ahora de la actriz. La actriz es Tessa Thompson. Esta chica que ha trabajado en la película Eda, Men in Black International, en Creed, tanto la 1, la 2 como la 3, la película de Rocky, las nuevas películas de Rocky, en Thor, en Thor Ragnarok. Una actriz también que es bastante famosa, es la chica esta. Bueno, vamos a hablar, ya una vez que conocemos a los dos actores de esta serie que se llama Él y Ella, pues vamos a hablar de la crítica. Dice: Él y Ella es una serie thriller psicológico que explora la compleja relación entre Anna, una periodista, y Jack, un detective, unidos por un asesinato en un pueblo natal. Dirigida por Anja Marquette y William Oldroyd, Él y Ella es una reflexión sobre la verdad, la manipulación y la culpa, con un elenco destacado que incluye a Tessa Thompson y Jon Bernthal. Se puede ver en Netflix desde el día 8 de enero. Decir que la he visto en 2 días. Era un no poder parar. La verdad, me ha parecido tan interesante que al final he decidido que sea la primera serie que yo traiga al canal en este nuevo cambio de canal. Sé que habrá mucha gente que a lo mejor no tenga Netflix, pero con estos vídeos que quiero hacer, lo que quiero intentar es hacer a lo mejor que guardes, te la apuntes, esta serie llega, te la apuntas, te la guardas y digas, cuando tenga 3 o 4 series en las que yo pueda ver de Netflix, pues me hago un mes y me las veo, las 3 o las 4 series. No solo vamos a hablar de Netflix, vamos a hablar de otras plataformas. Yo sé, por ejemplo, que en Prime Video tendremos muchas series porque mayormente mucha gente tiene el Prime Video, ya que incluye también los envíos de Amazon y mucha gente ya compra en Amazon. Así que, dicho esto, la serie Él y Ella, apuntárosla porque si no la habéis visto o no podéis verla ahora, verla más adelante porque de verdad que merece muchísimo la pena. Vamos a seguir con la crítica.
El tráiler no lo puedo poner. No lo puedo poner porque YouTube, por derechos de autor, me cancelarían el vídeo. El tráiler lo podéis ver muy fácil, nada más que poner tráiler de él y ella y vais a encontrar 20.000. Relatos de la disputa. Él y ella estructura su relato dividiendo los episodios entre la versión de ella, Emily Barder, y de él, Tom Blinks. Un recurso narrativo que no solo aporta dinamismo, sino que cuestiona constantemente la fiabilidad de lo que estamos viendo. El espectador se ve obligado a revisar sus propias evidencias, entendiendo de que la verdad no es un bloque sólido, sino un terreno movedizo moldeando por perjuicios, emociones y silencios interesados. La dirección compartida apuesta por un tono sombrío, casi aséptico, que encaja bien con el thriller psicológico que propone la serie. Estás viendo la serie y es que no sabes lo que creer, no sabes lo que creer. O sea, puedes estar viendo una cosa y decir, pero esto, ¿cómo puede ser? Ya he descubierto, ya sé yo qué es lo que va a pasar, ya sé yo qué es esto, qué es lo otro. Y eso te mantiene en tensión, te mantiene con muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar, quién es el que ha hecho esto, quién es el que ha hecho lo otro, si puede ser cierto que todas las pruebas están llevando al mismo camino y si puede ser verdad que haya pasado así, que no haya pasado así. Yo creo que está muy bien llevado. Es un thriller psicológico que hasta el último capítulo, y de verdad, cuando digo hasta el último capítulo, quiero decir hasta que termina, no vas a descubrir toda la verdad. A mí, personalmente, me ha gustado mucho. No me esperaba mucho de él. Yo suelo ver siempre series de estas de las que me recomiendan Netflix, sobre todo cuando tienen un tiempo en que está en número 1, pues intento verlas para ver si es verdad que están bien o están mal. Hay algunas que me han defraudado y otras, como es el caso de esta, que no me ha defraudado. Pero no solo vamos a hablar en este canal de series que estén en el número 1, de series que ya mayormente vosotros vais a conocer. Vamos a hablar de series que han pasado muy desapercibidas. Vamos a hablar de lo mismo, vamos a hablar de películas que ahora, hoy en día, son películas de culto porque son películas que la gente más joven no ha podido ver, o si lo ha visto ha sido porque ha tenido a alguien con cierta edad ya que le ha dicho, ve esto porque esto es cine, esto es una película. Y eso es lo que yo quiero que sea el canal. El canal quiero que descubras, que aquí en el canal descubras muchas películas, muchas series que de verdad se conviertan en algo para ti especial. Empezando por él y ella, os la recomiendo muchísimo. Y ahora sí, vamos a hablar también pues del director, que ya casi ha confirmado que vamos a tener segunda temporada de esta pedazo de serie. El diario El Español nos trae, ya es oficial, la temporada 2 de la serie de moda de Netflix es posible y su director lo confirma. Él y ella está arrasando en Netflix, siendo ahora mismo la serie más vista de la plataforma, pero su temporada 2 no está confirmada. Lo que nos viene a decir esta noticia es prácticamente pues, que el director está pensando en seguir con esta segunda temporada. Y yo creo que Netflix, si sigue con estos buenos datos, al final supongo que la harán. Yo creo que han hecho series más malas todavía y la han continuado, y no creo que esta sea una de esas series que las cancelen así de buena a primera, ya que de verdad es que está teniendo una acogida bastante buena. Y no es solo por la acogida, porque de verdad he visto muchas series que están en el número 1, que se mantienen mucho tiempo en el número 1 y son verdaderas basuras, son bazofias. Esta está muy interesante, de verdad. Os la recomiendo un montón, y también, sobre todo, ya decir, si la habéis visto, si de verdad habéis visto esta serie, dejadme en comentarios qué es lo que pensáis de esta serie, qué es lo que pensáis de los papeles que han hecho los dos protagonistas o incluso un actor que sea más secundario. ¿Qué pensáis de la trama? ¿Qué pensáis de esta historia? Eso sí, intentad no hacer spoilers, y en el caso de hacer algún spoiler, los spoilers son, para los que no lo sepan, decir algo, te desvele algo de la serie o de la película, para que todo el mundo la vea y se sorprenda. Pues no hagáis esos spoilers. Dejadme en comentarios lo que opináis de esta serie, porque es que yo creo que esta serie va a dar mucho que hablar. Ahora, decidme, ¿qué opináis? ¿Qué pensáis de esto? ¿Qué serie me recomendáis? Me gustaría mucho también que me recomendarais una serie para poder hablar también, para verla, para decir, venga, vamos a ver esta serie que me ha recomendado esta persona y vamos a ver, voy a dar mi opinión. Y nada, lo dicho. Agradecer muchísimo a los que habéis llegado hasta aquí, hasta el final del vídeo. Muchas gracias a los que le dais me gusta, a los que comentáis, a los que hypeáis el vídeo, a los que compartís el vídeo.
y ahora sé que mucha gente que venía aquí por el Coin Master se irá, lo sé que voy a perder muchísimos seguidores, pero bueno, solo espero que si te gusta pues que lo compartas y que si te gusta pues que te quedes aquí conmigo. Y lo dicho, pues espero de verdad que hayáis divertido con el vídeo, espero que lo hayáis pasado bien, espero de verdad que podáis ver esta serie y que os acordéis de mí cuando la estéis viendo y nada, pues deciros eso. Si os ha gustado el vídeo, dale like, activa la campanita para estar al día de todo lo que vayamos subiendo en el canal, comparte el vídeo y lo más importante, como siempre digo, pásatelo súper bien, ve lo que te guste y recomiéndame muchas cositas para que yo las pueda traer aquí al canal y os las pueda dar a conocer a todos vosotros. Y ahora sí, pues que nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao chao.